Hola, mi nombre es Carla Elizabeth García de León. Soy alumna de la Universidad Autónoma de Coahuila. Estoy en la Facultad de Derecho en la Unidad Torreón. Este es un proyecto para la materia Historia del Derecho a cargo del profesor el licenciado Absalón Hernández Martínez y vamos a comenzar. A continuación, les voy a hablar acerca del derecho en la época precolonial en México. La época precolonial está enfocada precisamente antes de la llegada de Hernán Cortés y su ejército a México. Antes de la colonización, en el territorio mexicano ya existía el derecho, ya que dentro de la época precolonial comienza el análisis y estudio del derecho formal. Diferentes historiadores en el mundo consideran que durante la colonia comenzó el derecho, pero en realidad en la precolonia ya existían leyes y la cultura del derecho ya estaba muy presente. A continuación, hablaremos de los avances jurídicos que México ya tenía en esta época. Nos enfocaremos en la cultura maya. Aquí todos los juicios de carácter penal eran inapelables, ya que no existían recursos de apelación o queja. Alarwick era quien estaba al mando, y quienes ejecutaban sus mandos eran los tópiles. En el adulterio, en esta época, era un delito religioso, ya que era castigado según la costumbre de la ciudad de Estado Mayapán. Consistía en que una vez concluida la investigación donde se comprobaba el adulterio, quienes estaban a cargo se lo entregaban atados a pies y manos a la otra parte, ya fuera la hombre o la mujer. Su pareja era quien decidía si era merecedor del perdón o le arrojaban una piedra a la cabeza. En el homicidio, en esta época ya era dividido en doloso y en culposo. En cuanto a la pena, en el caso del culposo se aplicaba pena de muerte y en el doloso eran los parientes de la víctima quienes tenían la decisión del castigo, ya fuera con la misma pena o la indemnización a base de animales, campos o tierras. En incendio también se caracterizaba por dividirse en doloso o en culposo. En el doloso era castigado con pena de muerte y en el culposo por indemnización. En el robo, en caso de robo era obligado a pagar el producto, y en caso de gravidez y de la flagrancia, también era posible someter al acusado a la esclavitud. En la violación, en caso de cópula, era castigado con la pena de muerte. En cuanto al derecho familiar, el matrimonio era monógamo. En algún punto pudo cambiar por la población femenina que era más grande que la masculina, pero en caso de que un hombre quisiese tener más de una esposa, era necesario que contara con la capacidad económica de mantener a sus mujeres e hijos. En caso de divorcio, era un acto ya aceptado, pero era enfocado en el sentido de separación y repudio. No era posible volverse a casar y cada quien regresaba con sus familias. En cuanto a la herencia, los hijos varones eran quien tenían la sucesión. Las hijas mujeres aún no tenían derecho a la herencia. En la propiedad, limitada por la voluntad de Calupili, quien era el encargado de entregar los terrenos. Quien era propietario gozaba de atributos del derecho a la propiedad. Con esas normas comenzaban los actos jurídicos de arrendamiento y la tendencia de la tierra. Se le otorgaban una propiedad a cada jefe de familia, quien era el responsable de trabajar y construir la tierra. Altepatlalli era la tierra del pueblo, tierras que todos compartían. Milchimalli era la tierra explotada por los macehuales, de la cual utilizaban los productos obtenidos para sufragar los gastos militares para enfrentamientos con otras culturas. Teotlopan fueron las tierras destinadas a cubrir los gastos de los templos. En cuanto a los juzgados, ya antes de la colonización existían los juzgados, en los que ya estaban establecido un sistema jurídico, con los tlatoanis, quienes cubrían el papel de abogados. En este sistema se tenían cosas que resaltar, como lo son los centisilapitzques, quien era un juez encargado de la vigilancia de un determinado número de habitantes. En estos momentos estaban ya divididos por territorios o jurisdicciones. En cuanto al Tribunal Supremo, era la máxima instancia judicial. Estaba conformada por el rey o el tlatoani o el chiconcuatl. Sus sentencias eran inapelables. Teipicali eran los juzgados encargados de resolver las rivalidades sociales permanecientes en todo el pueblo mexica de las grandes sociedades, ya fueran los militares o los nobles. El tribunal eclesiástico era quien repartía justicia en las iglesias. Otros delitos eran como la calumnia, la embraguidez, el falso testimonio, la falsificación de medidas. Aquí ya existía una vida jurídica. Cada cultura se regía por diferentes normas, las cuales estaban presentes en pergaminos, piedras, cerámicas, entre otras, como las leyes de Nezahualcóyotl, las cuales eran unas leyes muy radicales.
Con todo este análisis nos damos cuenta que cada época había una forma de gobernar. Sin embargo, en México, antes de la colonización, ya existía una manera particular de ejercer justicia. Eran radicales y muy organizados. Antiguamente se tenía la creencia de que en México existía un sistema jurídico hasta que llegó Hernán Cortés, pero en las antiguas civilizaciones, como lo fueron las maya, olmeca, azteca y mexica, existían formas de castigar, penar o hacer cumplir las leyes. Todo esto para formar grupos sociales para poder convivir entre ellos mismos. Esto fue todo de mi parte y nos vemos luego.